mis queridos superpeques? ¿Qué tal estáis, mi querida superfamilia? Estoy segura que estáis entrenando y entrenando los superpoderes. Hoy vamos a hablar de un gran super secreto. ¿Sabéis que se puede engañar a la mente? ¿Y sabéis que no está mal hacer eso? ¿Estás harto o harta de que siempre se te repita lo mismo? Pues por eso te digo que aquí vamos a practicar un super secreto que sí que te cambia los resultados. ¿Sabes cuál es? Y está bien, te lo digo, es engañar a tu mente. Te voy a decir cómo hacerlo. ¿Te animas a seguir conmigo? ¡Claro que sí! Adelante, superfamilia y superpeques. En el primer libro de nuestros superpeques te explico claramente cómo se puede engañar a la mente. Gracias al buffet de ideas que hay en nuestro campo cuántico, como le llaman algunos, o nuestra tercera mente, como te digo yo, hay todas las posibilidades del mundo mundial. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir la posibilidad que queremos y vivirla como si ya estuviera aquí realmente ocurriendo. Engaña tranquilamente a tu mente. Tienes que convertirte en esa persona que quieres ser. Y así, pensando y sintiendo como esa persona que queremos ser, vamos a atraer las situaciones idóneas para que eso podamos desarrollarlo día a día para convertirnos en lo que queremos. Para que se dé esa nueva situación que queremos, nos tenemos que olvidar del personaje que somos. Siempre estamos interactuando con el exterior y nuestros pensamientos y sentimientos son fruto de estar todo el rato en relación con el exterior, con lo que nos informa el exterior. Vamos a olvidarnos en un momento quién eres. Si trabajas, olvídate de tu trabajo. Si eres madre o padre, olvídate por un momento de tus hijos. Si estás en el cole, olvídate que estás en el cole. Tienes que abstraerte del personaje. Pero, primeramente, tienes que hacer un pequeño trabajito, que es el más importante. Saber qué quieres o saber cómo quieres ser. Sin eso no se puede empezar a hacer nada. Por eso, como ya os he explicado en algún otro vídeo, hay que hacer al revés. Que no nos condicionen los resultados de fuera. Nos olvidamos de lo exterior y vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver y visualizar cómo queremos que sea el exterior y día a día vamos a ir provocando esos pensamientos y sentimientos para volcar lo que tenemos en el interior hacia afuera. Para eso hay un truco muy fácil y muy bonito. Antes de irte a dormir todas las noches, visualízate en esa realidad en la que quieres ser o estar, con todo detalle, pero todas las noches. Por ejemplo, imagínate que quieres ser un cantante famoso o un cantante brillante. Vas a visualizarte en un escenario lleno de miles de personas que te aplauden, que cantan tus canciones, que vendes un montón de discos, que estás días y día también en la radio. Imagínate pensando y sintiendo eso siempre antes de irte a dormir. Vívelo como si fuera real, ya, ahora mismo.
Por eso me encantaría que me compartieras tus visualizaciones. Imagínate tu deseo ya hecho realidad antes de irte a dormir y me lo compartes aquí y me vas contando lo que te va sucediendo. ¿Qué te parece? ¿A que es un buen plan? Me encantaría que me lo compartieras aquí y lo comentáramos entre todos. ¿Estáis atentos? Adelante, superfamilia y superpeques.